y las plaquetas las investigo con el tipo de sangría, pero en el tipo de sangría también está implicado la parte vascular. Entonces lo más importante es el recuento de plaquetas. Si el recuento de plaquetas está normal, yo tengo que hacer estudios de la función plaquetaria para ver la adhesividad, la agregabilidad y la liberación de las plaquetas que vimos en la hemostasia primaria. O sea, estos 5 test nos van a permitir saber exactamente qué es lo que pasa. Antes, cuando no teníamos estos estudios, y algunos lugares en las áreas rurales hacen para ver si es un trastorno de la función plaquetaria, una retracción del coágulo. Si ustedes tienen las plaquetas normales, todos los estudios de la coagulación global normales, y hacen una retracción del coágulo y ven que no se retrae, como en este caso, porque esto no se puede ver bien, pero dejan un culote de glóbulos rojos en el fondo y se retraen, este paciente tiene una trombocitopatía, que puede ser adquirida o que puede ser congénita, ya lo investigarán ustedes a través de la anamnesis. Este es el tipo de sangría que se hace en la oreja, que no sirve para nada cuando se hace en la oreja, y este es el tipo que realmente tiene valor y que sirve para detectar los casos de enfermedad de von Willebrand. Entonces se hacen 2 pequeños tajitos en el brazo, se pone un esfigmomanómetro y se lo tiene durante 5 minutos. Y se ve cuánto dura el tiempo de sangría, o sea, cuándo deja de sangrar. Con un papel secante se absorbe la sangre. El tiempo de Rumpel-Link, que uno lo puede realizar directamente al pie de la cama del paciente, cuando está en un fin de semana y no tiene cosas para hacer, y sospecha que hay una trombocitopatía o que hay una trombocitopenia, o el paciente que tiene problemas de hipertensión, problemas renales, problemas hepáticos que van a alterar las plaquetas, vamos a ver, ¿no es cierto?, la gran cantidad de petechas que se forman en un área de 5 centímetros. Entonces acá vamos a resumir, ¿no es cierto?, qué es lo que hicimos. Si nosotros tenemos el tiempo de protrombina, ¿cierto?, y el tiempo de protrombina está alterado, cuando lo mezclamos uno a uno, quiere decir que el déficit es el mecanismo extrínseco. Entonces lo que tenemos es un déficit de factor 7. Si hacemos el KPTT o el APTT y vemos, ¿no es cierto?, que el APTT está alterado, entonces habíamos dicho que los más importantes son los factores dependientes del mecanismo intrínseco, que son las coagulopatías congénitas, y tenemos el déficit de factor 8 o hemofilia A, el de 9B y el de 11 hemofilia C. Si tenemos alteradas las 2 vías, entonces lo que está alterada es la vía común. Entonces tenemos que investigar si nos falta fibrinógeno, si nos falta protrombina, si no tenemos factor 5 o no tenemos factor 10. Y esto para provocar importantes hemorragias, pero afortunadamente son infrecuentes. Pedimos un tiempo de trombina, y si el tiempo de trombina está alterado, quiere decir que nosotros tenemos una carencia de fibrinógeno. Y a veces, cuando tenemos una coagulación intravascular diseminada, se liberan los PDF que interfieren con la trombina para transformar el fibrinógeno en fibrina. Ustedes pueden ver cómo con 3 test pueden hacer el diagnóstico de cualquier coagulopatía, porque acá están todas las coagulopatías más frecuentes que nosotros vamos a tener en estos casos. Y esto es lo que ustedes deben recordar fundamentalmente de esta charla. Cómo hacer el enfoque del paciente, o sea, cómo hacer la anamnesis, cómo pedir el laboratorio. Sin titubear, ustedes tienen que pedir. Se trata de un problema congénito, de un problema adquirido, un problema reciente, un problema de tiempo, un problema localizado, un problema generalizado. Tienen que pedir los 5 test que yo les marqué antes. Si todo está bien, todo esto está bien, tenemos que investigar las plaquetas. Y si las plaquetas son normales, ¿no es cierto?, tenemos que buscar los estudios de función plaquetaria que yo les mencioné. Entonces, volviendo sobre todo, esto es lo que investigamos con el tiempo de tromboplastina parcial activado, esto es lo que investigamos con el tiempo de protrombina, y esto es lo que investigamos con el tipo de trombina.
¿cierto? La última parte es con el tiempo de trombido. Y esta es la vía común en la cual están alteradas las dos vías. Si ustedes recuerdan esto, yo me voy a dar más que satisfecho realmente porque han aprovechado su día. Las coagulopatías, son las que voy a hablar yo el jueves, va a hablar la doctora Betea de trombocitopatía, constituyen un grupo bastante heterogéneo de enfermedades y en que las que fundamentalmente hay alteraciones cuali o cuantitativas. Antes pensábamos que todas eran alteraciones cuantitativas de los factores de la coagulación, hasta que tuvimos los recursos apropiados para demostrar que a veces las cantidades están normales de los factores de coagulación, pero que desde el punto de vista cualitativo son deficientes. Y esto es una cosa importante porque constituye un grupo muy importante de factores que intervienen en la coagulación. Yo les mencioné que la más importante de todas las coagulopatías es la enfermedad de von Willebrand, que se hereda en forma autosómica, no está ligada al sexo, tiene diferente penetrabilidad y la padecen tanto los hombres como las mujeres. Y tenemos que hacer para esto todos los estudios que hemos mencionado y tenemos que hacer estudios de la función plaquetaria y dosamos el factor de von Willebrand que está en el plasma. Entonces, dosando el factor de von Willebrand, vamos a saber si está normal o si está alterado. Y si está normal, no descartamos la enfermedad de von Willebrand porque existen circunstancias en que la cantidad es normal del factor de von Willebrand, pero la calidad del factor de von Willebrand es mala, ¿cierto? La hemofilia A y B, que es el desorden de la coagulación congénito más frecuente, también después de la enfermedad de von Willebrand, y existen otras que son muchos, afortunadamente, mucho menos frecuentes que las mencionadas anteriormente. Ya les mencioné que 1 a 3% de la población padece de esta enfermedad. Afortunadamente tiene implicancias clínicas, solamente el 10 al 15% de los casos que están afectados y generalmente se afectan cuando tienen una historia negativa y se las lleva a una cirugía y estos pacientes se descubre porque sangran más. Si nosotros después hacemos una historia clínica de estos pacientes o muchas chicas que están con sangrados excesivos de sus menstruaciones, quizás muchas de ellas tengan un déficit relativo de factor de von Willebrand que no tiene grandes implicancias clínicas, o cuando una persona sangra excesivamente por una extracción dentaria. La hemofilia A y B es 1 de cada 10.000 habitantes, es la hemofilia A, y 1 de cada 30.000 a 40.000 habitantes es la hemofilia B. Es mucho más frecuente la hemofilia A. Existen otras coagulopatías que no son congénitas, sino que son adquiridas. Y la más común es por déficit de vitamina K y la hepatopatía. El déficit de vitamina K es una cosa que es frecuente en el niño y se produce la enfermedad hemorrágica del recién nacido, porque el niño tiene el meconio en su intestino que es estéril y no tiene un aporte de vitamina K y su hígado es inmaduro, entonces no produce los factores dependientes de la vitamina K. Los factores dependientes de la vitamina K son 4, el 2, el 7, el 9 y el 10. Son importantes esos factores dependientes de la vitamina K, son muy importantes. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo le administro a un paciente un anticoagulante oral como el acenofumarol, estoy interfiriendo con la acción de la vitamina K en el hígado y voy a tener deficiencia de ese factor 2, 7, 9 y 10. Y con eso voy a lograr que la sangre se torne prácticamente incoagulable y darle la oportunidad al organismo que resuelva todos los problemas de trombosis que tiene ese paciente, como el tromboembolismo pulmonar, como la trombosis de los miembros inferiores o coronariopatía. Entonces, es importantísimo ese déficit que ha sido provocado y que ustedes vieron que cuando no existe un buen control van a tener una gigantesca hemorragia como la que vino en este paciente que perdió 3 litros de sangre. Las hepatopatías son importantes y cuanto más severa, mayor es el trastorno que provocan los factores de la coagulación. Porque como ustedes vieron, son capaces de producir factores de la coagulación, factores de la fibrinólisis y todos los factores que tienen a neutralizar los efectos de estos dos mecanismos. O sea, es muy compleja y realmente hay que investigar y tener mucha experiencia para investigar. Cuando uno tiene el factor 5 muy bajo,
ese factor tiene un pronóstico